¿Cómo el dueño de una tienda de instrumentos ve a un músico profesional en una estructura de clientes potenciales? Los principales influencers en la historia, yo creo que han sido los músicos y son los músicos para la promoción de venta, y así se utilizaba, porque cambió radicalmente el negocio de la música en la parte de comercialización, de retail. Ahora es la tienda que tenga la mayor cantidad de productos en variedad, es la que va a estar sustentada. Hoy día, como decía el maestro René, también los equipos han cambiado. Hay calidades a costos mucho más accesibles. Entonces, por eso también actualmente ya mucha gente se está empezando a dedicar a la renta de audio, pantallas, televisiones que se usan mucho. Incluso la iluminación LED, que en un principio era de lo más caro cuando salió hace 15 años, 18 años. Ahorita ya lo puedes conseguir hasta en el supermercado, ¿no? Y ya no tienes que invertir los dinerales que como era antes cuando no había muchas opciones, ¿no? Eso yo creo que también ha ayudado mucho a los emprendedores. Bienvenidos a Interplay. Este es un espacio de conversación con músicos y artistas donde a través del diálogo y a veces del debate buscamos poner sobre la mesa distintas formas de vivir la música. Hoy tengo el honor de presentarles a mis admirados amigos René Monterrosa, músico, compositor, arreglista, coordinador de las academias Yamaha en el país de 1990 a 2007, fundador y dueño de Music Center en la ciudad de Mérida y emprendedor creativo con su empresa Carmonte. Y también tenemos a Claudio Pasos Pereira, cirujano dentista, músico multiinstrumentista, director de las empresas Total Show Pro y productor del proyecto Music Grand Band. Bienvenidos, Master. Muchísimas gracias. Pues para empezar, quisiera que me dieran una breve introducción sobre su formación y cómo llegan al ámbito artístico. René, ¿te gustaría empezar? Sí, claro. Buenas noches. Mucho gusto. Gracias. De veras, Beto, es un gusto y un honor. Y con Claudio, que es casi un compadre de vida también, de esas grandes amistades que tienes en la vida. Empecé muy chico y la música estuvo cercana a mi vida gracias a mi papá, que se dedicó a ella. Y entonces, bueno, ahora sí que aprender desde pequeño a escuchar eso fue algo así muy padre. Posteriormente ya me trasladé yo viví en Orizaba, Veracruz, allá me crié, allá nací. Me trasladé a la Ciudad de México y allá hice mi carrera en la Nacional de Música, composición. Eso fue lo que estudié básicamente. Pero a la par estuve muy ligado siempre a Yamaha. Siempre, por lo de los concursos, por lo de los conciertos, por muchos elementos que se dieron increíbles de una época maravillosa que vivimos entre 80s, 90s. Y ya posteriormente la oportunidad de trabajar dentro del sistema de educación musical Yamaha, que fue una oportunidad increíble y sobre todo de formación, porque te crea una visión mundial de algo que normalmente entendemos nada más como una educación del maestro que te da la clase de piano, de solfeo, de guitarra, a ver que existe una estructura mundial con una característica que llegabas a un edificio donde había 172 personas dedicadas a hacer métodos, a visualizar la proyección, la filosofía, la psicología, los colores, todo. Decías, wow, o sea, ¿cómo es posible que exista esto? O sea, yo pensaba que era el solfeo de los solfeos y tan, ¿no? Y bueno, eso me dio esa formación y posteriormente, bueno, participar acompañando a algunos cantantes, entre ellos, bueno, de los más conocidos como el maestro Manzanero, que fue un gusto y un honor. De hecho, alguna ocasión creo que coincidimos exactamente. Pero bueno, y posteriormente la etapa de visualizarme como en una situación de comercialización y de entrar a negocios que tuvieran que ver con la música, fue como que el camino. Sí hubo un parteaguas importantísimo, que fue un diplomado que tomé en la industria musical de la administración, que se dio únicamente por ahí de los años 90 en la Anáhuac. Eso como que me abrió el panorama gigantescamente, porque no tenía yo esa visión. Después de ese diplomado, que había gente como Alejandro Soberón, el creador de Ocesa, por ejemplo, dices, wow, o sea, sí fue algo que... Ese diplomado lo dirigió César Costa, el cantante, que también tiene como varias maestrías y cosas así. Él estaba como asistente educativo en la Anáhuac y formaron durante un tiempo este diplomado. Y creo que para mí fue lo que me abrió o aperturó, como decir, wow, creo que hay que ver muchas aristas de esto que se pueden hacer. Fabuloso. Ya me pasaron como 4 o 5 preguntas que te quiero hacer, pero me voy a aguantar. Sí, está bien. Claudio, ¿cómo ha sido la cuestión de tu formación? ¿Cómo pasas de ser dentista a músico? Bueno, pues que nada, muchas gracias, Beto, querido Beto, por la invitación. La verdad es un placer, un honor estar conviviendo con ustedes, compartiendo anécdotas y algo de
historia con ustedes, sobre todo con el maestro René, gran amigo, hermano, compadre y todo lo demás. Tenemos mucho tiempo también de estar colaborando juntos en algunos proyectos y que, pues qué coincidencia que para empezar estemos aquí los tres. Bueno, yo empecé en la música muy chico, desde más o menos como los 12 años. Empecé tocando con el grupo Mi Familia. Yo vengo de una familia muy musical. Mi papá, mis tíos paternos, incluso mi abuelo, que ya falleció, ellos toda la vida se habían dedicado a la música, además de ser profesionistas, ¿no? El grupo de Mi Familia en ese entonces, cuando estaba empezando a salir ya un poquito a hacer algo musical, el grupo de Mi Familia estaba muy de moda, estaba en su apogeo, y pues desde allí empecé a ir a algunos eventos. Los fines de semana me dejaba mi papá, me daba chance de ir a empezar a tocar, a hacer mis pininos. O sea, en realidad, profesionalmente, digamos, empezamos como los 12, 13 años ya con la banda, pero de recuerdo, desde que tengo uso de razón, siempre me habían llevado a los eventos y al escenario y todo eso, estaba muy chico, ¿no? Entonces, pues prácticamente traes en la sangre ya esta historia musical. Y pues bueno, se fue desarrollando a la par de mi gusto por la tecnología, que en ese entonces era muy incipiente en nuestra zona, en nuestra localidad. Y pues a la par de estar tocando y disfrutar mucho el ir a tocar los fines de semana con el grupo de la familia, pues también me llamaba mucho la atención la parte de la tecnología, el sonido, el audio, las luces, cuando eso, pantallas de proyección y sobre todo los instrumentos musicales, ¿no? Entonces, así estuve tocando, estudiando. Estaba yo en la prepa, luego estaba en la secundaria, luego pasé a la prepa, ya tocando un poco más formalmente con el grupo. Ya me integré por ahí de los 15, 16 años, me integré ya formal, como un elemento completamente formal en la banda de Mi Familia. Y pues justo en ese momento empezaba ya un poquito la historia de la tecnología en la música en nuestra región. Ya los equipos de sonido cada vez eran un poquito de mejor calidad, más sofisticados. Empezaban a salir consolas con más atributos y sobre todo la iluminación, que es lo que a mí me deslumbraba, me fascinaba desde que eran lamparitas, ¿no? Entonces, todo eso se fue dando a la par de mi parte musical y también a la vez, con eso yo estudiaba la prepa, luego entré a la universidad, estudié odontología, soy odontólogo, soy cirujano dentista también, también por parte familiar. En la familia, mi mamá es dentista, mi papá es dentista y músico, mi hermanito es dentista, tenemos una clínica dental. Entonces, como que lograba yo congeniar mis gustos, tanto lo musical como la odontología, ¿no? Y pues, te digo, a la par de todo esto, también empezábamos ya a enfocarnos un poquito en la tecnología, en todo eso, en la audioiluminación. Y pues bueno, termino mi carrera, odontología. La verdad es que sí tenía yo planes de ejercer la odontología un poquito, pero en ese momento ya se estaba desarrollando el proyecto musical a una escala un poco más grande que ameritaba mucho más tiempo, ¿no? Entonces, pues me pasó lo que a la mayoría de mi familia, de mis tíos, de mi papá, que estudiaron sus profesiones, sus carreras, y ya no los podían ejercer porque la música les demandaba ya tiempo completo, ¿no? Y justo eso me pasó. Entonces, la verdad es que mi paso por la odontología ha sido muy bonito, pero se tuvo que pausar hace muchos años por el crecimiento en el proyecto musical. Y justo en ese momento empezaba yo también a hacer ya mis pininos en la parte de producción técnica. Entonces ya nos empezábamos a enfocar a aprender a operar equipos, consolas. Acababa de salir la iluminación robótica, era lo nuevo, toda la iluminación robótica. Entonces era tan nuevo que no había cursos, no había nada, no tenías que aprenderte los manuales de los aparatos y uno ir soltando la creatividad y ir aprendiendo. No había internet, no había nada de eso, ¿no? Entonces, así empecé a congeniar la música, la producción, poquito a poquito fue creciendo y pues la odontología ya a un ladito, tuvimos que hacer un lado. Y llegó el momento que ya estábamos pues preparados para empezar a hacer cosas más grandes en cuanto a la producción y coincidió que uno de mis tíos, que ya había dejado de tocar en el grupo, empezó con una compañía de producción y renta de equipos, ¿no? De audio, iluminación, escenarios, todo eso. Y pues la verdad es que yo me pegué mucho con él. O sea, me gustaba tanto igual que tocar y que estar en el escenario. Y así fue como pude empezar a conllevar ambas responsabilidades
ambos gustos que a la posteridad se convirtieron pues en mi forma de vida. Y pues bueno, así pudimos ya empezar formalmente en el área de producción también. Y con el paso de los años, pues yo ya pude tener mi propia compañía, pude hacer ya las cosas como un poquito más a mi manera. Y pues la música tuve que estar como que alternándola, ya no tanto del lado del escenario, sino que ya me estuve pasando del otro lado, no de la vitrina, pero sí del escenario. Y así es como me ha llevado ahorita a estar, pues, la verdad, participando en producciones ya muy importantes, cada vez más importantes. Y la verdad es que algo que también nos ha dado muchas satisfacciones, que pues, lo que empezó como un gusto, como un hobby, como un sueño, como algo que no sabíamos hasta dónde iba a llegar, pues ahorita nos ha podido posicionar como una empresa de las más grandes en el sur y sureste del país, y también nos ha permitido hacer eventos en toda la República Mexicana, ¿no? Entonces, bueno, para allá vamos yendo con la producción también. De una lista de clientes que sean así muy famosos, ¿a quiénes le han dado servicios de iluminación, audio, pantallas, todo? Pues mira, ahorita recientemente hicimos un evento muy importante que fue la inauguración del puente aquí en Cancún. Pues es un evento, una obra muy, muy grande. Y estuvimos con Morat, que es un grupo que ha crecido muchísimo a nivel popular, ¿no? Pero hemos estado con sinfín de artistas nacionales, internacionales. O sea, Juanes, por ejemplo, ha sido uno de los artistas que más impacto ha tenido en nosotros, ¿no? Porque era una producción muy exigente y la verdad logramos hacerlo con toda tranquilidad. Y bueno, la lista es muy grande. Entre los más que se me vienen a la mente está Morat, Juanes. Hemos estado con Yanni, incluso hubo un evento cuando estuvo Yanni en Yucatán hace muchos años, que incluso ese evento compartimos y quien me invitó a colaborar incluso fue aquí el maestro René. Entonces, digo, son una pequeña, muy, muy pequeña muestra de algunos eventos que poco a poco te voy diciendo. Entonces, qué bien, fabuloso. René, ¿podrías hablarme sobre cómo, porque tú tienes esta experiencia, cómo el dueño de una tienda de instrumentos ve a un músico profesional en una estructura de clientes potenciales? Eso es algo que alguna vez me contaste. Sí, es como muy ambiguo, porque por un lado son los que son el ícono a seguir, son el influencer en toda la existencia de la música, porque ves tocar a alguien que admiras y dices, wow, quiero tocar como él. Y muchos pensamos que por el instrumento que tiene vas a tocar como él, y ahí vas y vas a querer la guitarra de Mike Starr, no sé, el músico que tú quieras, o el teclado que está utilizando Jesús Molina ahorita. Entonces quiero el teclado de Jesús. Entonces por ese lado es como que la máxima atracción, y los principales influencers en la historia yo creo que han sido los músicos, y son los músicos para la promoción de venta, y así se utilizaba. Ha habido cambios dramáticos que sí son importantes que te diga, porque ya no está permitido que una marca te regale a ti un instrumento. Eso ya desde hace algunos años, ya el endorsement tiene que ser siempre, si te dan cierta facilidad, un súper descuento, pero tienes que pagar algo, porque si no, sería como un soborno de que, toma, te doy un instrumento, lo promocionas, pero entonces ya no estás tan convencido, es porque te lo estoy regalando. Entonces, a partir de ese cambio, ha habido modificaciones importantísimas en el mercado. Ahora, como clientes, el músico iba a ser como cualquier otro elemento de negocio. Yo le vendo ahorita equipo de audio a un hotel, y el hotel me va a llorar, me va a estar ahí tasajeando el precio hasta que le convenga y hasta que lo tenga al mejor precio, porque es un negocio. En el caso de los músicos, pues eso es tu negocio. Entonces vas a tratar de conseguir tu guitarra al mejor precio. ¿Por qué? Porque es la manera en cómo le vas a poder ganar un poco a esa inversión que estás haciendo para tu proyecto. Entonces, sí, en una pirámide que te explicaba, ¿no? Es que mira, la pirámide es muy, muy sencilla, ¿no? Abajo funciona todos los amateurs, y los que quieren y desean y de repente tienen el gusanito, van a consumir. ¿Y no siempre consumen el equipo más caro? No. ¿O no. el más pro? Ajá. No, normalmente es muy variado, y es como en la ropa. Lo que puedas comprar, vas a adquirir. Tienes un poder adquisitivo muy alto, llegas y te compras. Oye, ¿cuánto cuesta este piano? 450,000 pesos. ¡Wow! Y hay gente que llega y dice, sí, yo quiero uno para mi casa. Que es diferente. Por ejemplo, las empresas, en este caso voy a poner a Claudio, él tiene la necesidad de comprar cosas muy sofisticadas y caras por requerimientos.
Claro, claro, porque alguien como mencionan, como Juanes o Yanni, tiene una lista de requerimientos técnicos Sí, top, ¿no? su backline va a ser una locura. Entonces el músico cuando consume, sí le gustaría consumir, lógicamente, lo mejor, pero también quiere, por naturaleza, que le salga lo más barato. Entonces es un cliente muy difícil, es un cliente que hay que saber atender, hay que darle todo, porque él va a ser mi influencer para promoción de los productos que se quieran vender. Ahora, en todo lo que son líneas de uso, como son paquetes de guitarra, paquetes de instrumentos así, muy sencillos, bueno, eso es muy general, como cualquier otro producto se distribuye, pero sí, en la pirámide de los músicos están arriba, es un nicho muy pequeño, muy selecto, y que se cuida tanto porque tienen esa característica. A fin de cuentas, yo como tienda o cualquier marca va a querer que este músico tenga mi instrumento para que mucha gente se sienta influenciada y quiera adquirir ese producto. Pero son los más difíciles para vender también. Claro. Eso es correcto, o sea, sí, porque tienes que darles un trato especial, o sea, que no lo merecemos como músicos, a fin de cuentas, pero que es muy difícil que te lo den. Sí, creo que yo te preguntaba eso porque alguna vez fui hace muchos años a algunas tiendas en Mérida, que había varias, y te sorprendía a veces ver que no había instrumentos de alta gama, ¿no? De hecho, había muchos instrumentos bastante de amateur, Ujú. y o había flautitas, o había sonajas, o había cosas, afinadores, así cosas que el que quería o aspiraba a ser profesional decía, ¿por qué hay esto? Y yo quiero venir a ver así la super guitarra, ¿no? O sea, un chavo que va Sí. a una tienda de música, eso quería. Y bueno, a partir de esta pregunta creo que fue que me diste esta explicación, y entiendo entonces que digamos, el objetivo de una persona que va a emprender en un negocio musical tiene que entender. Sí, va mucho por filosofías. Hay la parte de filosofía de venta de que hay que abrir una cortina y vender, y abres a las 10 de la mañana y cierras a las 8 de la noche, y entonces, pues bueno, va a llegar gente y te va a consumir. O la filosofía de que, ok, ¿qué voy a hacer? Voy a promocionar, voy a hacer eventos, voy a atraer músicos, voy a invitar a escuelas, voy a hacer muchas cosas para tratar de que la comercialización se dé de una manera más sinérgica, no nada más como que del lado del cliente que tiene que llegar al súper, que eso, digamos, es una muy buena comparativa. O sea, normalmente tú vas al súper por la necesidad de los víveres, Ujú. pero escoges a qué súper ir. Que eso, ahí es donde mejor precio te den, donde mejor te sientas comprando tu súper, vas a asistir más a ese súper. En este caso, en las tiendas funciona de la misma manera. Y la parte ya ahorita muy establecida, porque cambió radicalmente el negocio de la música en la parte de comercialización, de retail, venta al menudeo, perdón, es que ahora es la tienda que tenga la mayor cantidad de productos en variedad, es la que va a estar sustentada. Ya no puedes hacer sería maravilloso existe una sola boutique de guitarras eléctricas en México, que es más como un capricho y un lujo del dueño, Eusica, que es una super tienda de guitarras con una exhibición de más de 1000 guitarras, está en Ciudad de México, pero es la única. ¿Por qué? Porque, bueno, más bien ahí fue, y sí tiene lógicamente utilidades, puede vender muchísimo, pero es un fenómeno raro, La verdad es que ahorita ya todas las tiendas tienen que diversificarse, y también, pues bueno, hay una variedad de producto, que ahorita hablamos mucho de los autos chinos, ¿no? Ujú. Hay demasiados autos chinos, muchos tan económicos, otros. En el caso de los instrumentos, los autos acaban de llegar. Los instrumentos llegaron hace 30 años. Claro. Entonces, si analizamos ese elemento histórico de que qué instrumentos había, ya había marcas chinas hace 30 años y fuertísimas. Y hace 20 se dobló eso. No sé si a él le ha tocado también ir a ferias a China. A mí me ha tocado ir a ferias a China, a Oriente, y hace 10 años era una cosa, hace 20 era otra. Entonces, la verdad, cuando analizas eso, dices, híjole, tenemos que ver qué perspectiva de mercado va a haber, porque el consumo varía conforme a la oferta y no a la demanda en este momento, en estos nichos de mercado. Hay cosas que sí se van a dejar ver de otra característica, pero en particularmente sí es esta la directriz de comercialización. Es muy diferente, y lo que tú y yo consumimos hace 10 años ahorita se consume diferente. Claro. Y te digo, para mucha gente dice, no, pero es que sí, a ver, los autos chinos ahorita están de hace 3, 4 años y ahorita están fuertísimos. Hay que analizar
que al mercado de México llegó hace 30 años. Toda. Sí, y sobre todo que China ha mejorado su calidad, ¿no? O sea, antes hecho en China era sinónimo de que tal vez no iba a ser de tan buena calidad, pero en los últimos años se ha vuelto competitivo. Digo, algo de lo maravilloso que también creo que ha vivido Claudio es cuando vas allá y vas a las fábricas, ¿no? Y cuando te enseñan las fábricas, es que te enseñan la fábrica que es premium, la fábrica tipo B, tipo C, tipo D. ¿Qué pasaba? Que a lo mejor el comerciante mexicano vamos a Asia y compramos el más barato porque vas a tener un margen de utilidad mayor. Pero sí, siempre ha existido esas calidades. Okay. O sea, si tú llegas a China y hay unas fábricas que dices, wow, en luminarias, en equipo de audio que dices, wow. En instrumentos no se diga, porque en instrumentos China después de la revolución, ellos empezaron a fabricar instrumentos musicales a masa, porque fue una de las principales órdenes que hubo de culturizar con música. Entonces se difundió a gran escala. Entonces cuando llega aquí al mercado, por eso es que tenemos una invasión hace 30 años, lo recuerdo muy bien, de instrumentos de China, ¿no? Oye, ¿por qué todo de China? ¿Por qué? Bueno, pues porque se producía a cantidades. Y ahora ya te puedo decir que la mayoría de las marcas producen allá. Claro. Sigue habiendo el nicho de, por ejemplo, Fender va a tener aquí en Mexicali y en Estados Unidos, pero también ya se fabrican y se traen muchas de China. Interesante, ¿eh? Sí. Da para sí, un capítulo entero. Sí. Claudio, ¿has considerado que una empresa como la tuya le da y nos da oportunidad a algunos músicos, incluso amateurs, de tocar con instrumentos o equipos que ni siquiera están a nuestro alcance económico? Mira, eso es muy importante, pero también es un poquito acá por amor al arte y por el gusto. Yo al ser músico, pues siempre había intentado tener el mejor instrumento en lo posible, ¿no? Lo que te alcanzara, bueno, tratar de hacer el esfuerzo para tratar de comprar y de tener. Y lo que a mí me sucedió fue un poquito diferente. Yo mis instrumentos me empecé a quedar con ellos, con los primeros que compraba. Bueno, muy al principio sí me tuve que deshacer, incluso creo una de mis guitarras, aquí el maestro fue el dueño, el segundo dueño. Una Strat Plus. Una Strat, sí. Pero luego apenas se pudo, pues ya los instrumentos me los quedaba. Entonces, cuando empiezo ya formalmente la compañía, el área de backline, que es los instrumentos musicales, pues yo ya tenía una base de instrumentos relativamente buenos, ¿no? Guitarras, bajos, algunos teclados que usaba mi papá, baterías. Entonces, ya desde que empezamos teníamos una gama bastante pro, porque nos dedicábamos también a la música del otro lado. Entonces teníamos la posibilidad de rentar instrumentos bastante profesionales, ¿no? Que luego lo fuimos agrandando el stock, tanto en marcas como en modelos. Y cuando ya empezamos a hacer formalmente los eventos aquí locales, festivales, eventos en escuelas y todo eso, y nos pedían instrumentos, pues nuestra opción siempre era llevar algo bueno, pues profesional que teníamos en el stock. No teníamos, bueno, voy a conseguir una batería y pues compra la más barata. No, o sea, teníamos la oportunidad, afortunadamente, de contar con esos instrumentos. Entonces, pues poco a poco hemos estado creciendo esa área de la empresa que es el backline y nos da la oportunidad hoy día de tener, pues, en exclusiva algunos instrumentos que son un poco difíciles de conseguir, ¿no? Entonces ya cuando llegan producciones o artistas con requerimientos un poco más especiales o específicos, pues la mayoría de las cosas ya las tenemos localmente, internamente en la compañía, ¿no? Entonces por eso también nos da oportunidad de cuando hay algún festival o con alguna banda que va a tocar que es de los cuates, un conocido, oye, ¿qué quieres? Tengo esta opción, este ampli, ¿cuál te gusta? ¿Con cuál te sientes más cómodo? Ah, pues yo prefiero este. Va, y lo llevamos, ¿no? Entonces, realmente nos ayudó el ser músicos para poder hacer ese stock desde mucho antes de dedicarnos ya formalmente a rentar. Oye, pues yo tengo que agradecerte eso porque, para serte honesto, yo he conocido muchos amplificadores, tanto de bajo y de guitarra, porque los tenías tú. Y bueno, muchas marcas de verdad de boutique, y creo que es algo importante. Y me estoy acordando también de algo que pasó cuando tú llegaste a Mérida y abriste la primera academia que estaba con una licencia de Yamaha. Algo que llamaba la atención es que los alumnos que se inscribían, por ejemplo, a guitarra, tenían el instrumento en el salón. O sea, no era como antes de que, bueno, quiero estudiar guitarra, pero no puedo estudiar porque no tengo el instrumento. Y eso también era una cosa que en ese momento, no sé si ya todas las escuelas lo hacen, pero es algo que como estudiante se agradecía mucho, ¿no? O sea, tanto los salones de batería como los de teclado, los Electron, todo, claro. Igual que en tu escuela, había todos esos instrumentos. No, digamos, no había el pretexto
de que Sí. no hubiera el equipo, ¿no? Bueno, esa es una, digamos, una actividad que hizo en comercialización Yamaha, que sus academias desde Japón son así. Digo, no, yo fui el segundo. El primero fue Casa Musical, Ujú. de hecho, que fue la que empezó. Yo era coordinador de Yamaha y vine a abrir el negocio aquí Ujú. por parte de Yamaha, como empleado de Yamaha, para poder abrir aquí con Casa Musical, y ellos fueron los primeros. Y sí, la primera academia que tuvo como que todos los instrumentos, pianos, todo, fue Casa Musical. Ya después nosotros abrimos cuando ellos cerraron, y sí, pero era una manera, la filosofía japonesa, en todas las vertientes que tú quieras ver, es mucho de dar el servicio por excelencia. Entonces, su filosofía fue dotar de todo lo que sea necesario para que la gente pueda acudir a aprender. No es algo altruista, más bien es algo de la calidad que debes de tener. Es parte de la filosofía que siempre tuvo Yamaha, ¿no? O sea, eh, no es crear músicos profesionales, sino personas que disfruten, pero lleguen a entender la música. Que eso es lo más difícil, ¿no? O sea, muchas veces me decían, yo decía que era una filosofía contraria, ¿no? Porque decías, para cuando disfrutas algo es cuando te sale muy bien. O sea, puedes disfrutar escuchando, pero tocando, disfrutas tocar cuando lo haces muy bien. O sea, es como cuando juegas algo y ya te sale bien, entonces, híjole, ya me sale súper bien batear, ¿no? Entonces disfrutas batear o jugar tenis o lo que sea. La música es igual. Disfrutas. Entonces yo decía, a ver, tu filosofía es disfrutar y entender, pero pues, si no entiendes no puedes disfrutar, ¿no? Y me la contestaron muy fácil. Es que de eso se trata el sistema Yamaha, de dar como todas las oportunidades, pero de tener ese sentido de servicio total. O sea, el servicio de atención, de calidad. Entonces creo que eso fue muy padre. Ahora entiendo que muchas academias lo tienen. Sé que por pandemia cambió también radicalmente. Ya volvió otra vez al presencial, pero hubo muchísimos, 2-3 años que fue totalmente online. Todos estuvimos en esa situación y se perdió muchísimo a nivel mundial. Sí hubo una baja considerable de academias en el mundo. Muchísimo. Sí, yo pienso que en ambos casos han aportado a la sociedad para que existan las condiciones materiales para que sucedan cosas que no podrían pasar si no existiera eso, ¿no? Uh-huh. Entonces, que también es parte de una filosofía por ahí. La calidad del equipo debería ser entonces un detalle para un emprendedor que quiere empezar a competir con el mercado, o no necesariamente. Pues mira, definitivamente sí, la calidad en los equipos y sobre todo en el servicio, que es donde creo que nosotros hemos podido desarrollar desde que empezamos esa visión enfocada en el servicio, además de buenos equipos. Y si eso fuera algo que todo el mundo se mentalizara, sería mucho más provechoso para quien lo practique. Hoy día, como decía el maestro René, también los equipos han cambiado. Hay calidades a costos mucho más accesibles. Entonces, por eso también actualmente ya mucha gente se está empezando a dedicar a la renta de audio, pantallas, televisiones que se usan mucho, incluso la iluminación LED, que en un principio era de lo más caro cuando salió hace 15 años, 18 años, ahorita ya lo puedes conseguir hasta en el supermercado, ¿no? Entonces, sí es una mezcla de buen servicio con equipos de buena calidad, lo que se necesita para poder empezar a incursionar de manera profesional, pero también hay que tener una visión y buscarle a esas marcas nuevas, a esos equipos nuevos que tienen una calidad aceptable, y ya no tienes que invertir los dinerales que como era antes cuando no había muchas opciones, ¿no? Eso yo creo que también ha ayudado mucho a los emprendedores a poder ya desarrollar sus empresitas ya de equipos de audio, iluminación, todo eso, porque sí hay una gama muy grande de marcas y de modelos, y en todos los ámbitos: audio, iluminación, pantallas, instrumentos musicales, en todo, hasta, por ejemplo, generadores, plantas de luz, todo eso ya ha variado. O sea, antes comprar una planta de luz para una compañía pues, era invertir un presupuesto así, que tenías que ahorrar mucho tiempo para poder comprarla, ¿no? Ahorita, incluso en las plantas de luz ya hay muchas opciones en el mercado, y pues qué decir te digo, de bocinas, de pantallas, de iluminación. Entonces, sí es muy importante cuidar la calidad, pero también hay que ser un poco más
inteligentes y buscar, ¿no? Investigar, documentarse para ver pues, qué es lo nuevo y qué es lo que está funcionando. Oye, me platicaba Miguel Ventura, que es nuestro amigo y Gran estuvo amigo. invitado en el capítulo anterior, que tú acabas de adquirir una pantalla que es la que se usó en una de las películas de la Guerra de las Galaxias, que en vez de la pantalla verde, ahora esta pantalla tiene la calidad para que las cámaras no detecten todo lo visual. Correcto. Una de las vertientes de la compañía que teníamos, Total Show Pro, abrimos una división un poquito más enfocada en filmaciones, ¿no? Y por varios motivos que te voy a platicar, pero abrimos un estudio de Virtual Production hace aproximadamente año y medio. Aquí una suma de voluntades y de esfuerzos de varias compañías. Realmente nosotros nos encargamos de la parte tecnológica de las pantallas y del foro. Tenemos un foro, un estudio donde se monta y ya se filma, ¿no? Entonces, la tecnología que se está usando ya cada vez más, ustedes que están metidos también en el medio cinematográfico, es las filmaciones con producción virtual, que a diferencia de las pantallas verdes como eran antes, ahorita todo se preproduce y a la hora de filmar estás teniendo en la pantalla de atrás, que es de resolución muy fina, ya el contenido. Entonces ya es un sistema que incluye las pantallas, sensores, tracking, obviamente lentes especiales y todo esto, ¿no? Y nosotros pues tuvimos la fortuna de abrir el primer estudio de Virtual Production en todo el sureste del país. Y pues la verdad, un poquito también el enfoque que le estamos dando es diversificarnos, ¿no? O sea, si bien esas pantallas nos funcionan también para eventos, lo usamos para eventos corporativos, para conferencias, porque es una resolución muy específica con una calidad muy nítida. Esa misma pantalla son las que terminamos usando también para eso de las filmaciones y pues empezamos a esa diversificación de la compañía, ¿no? Vaya, ya me resolviste una duda, porque yo decía, ¿quiénes son tus clientes Sí. para usar ese tipo de pantallas, no? Sí, bueno, particularmente el tema de la filmación, o sea, de la Virtual Production que abrimos en Mérida, sí fuimos varias compañías. Digo, nosotros fuimos encargados de la pantalla porque también, o sea, hicimos la inversión no solo por el proyecto de Virtual Production, sino por usarlo en nuestros eventos, ¿no? Pero estuvo involucrada una compañía que se encargó de la producción de los contenidos, de crear todos los escenarios virtuales en softwares especiales. Otra compañía que se encargaba de el sistema de traqueo, que es algo muy, muy específico, pero también es donde está el coco de esto, ¿no? O sea, son cosas muy tecnológicas, muy sofisticadas y que tienen que ser así muy precisas. Entonces, uno de nuestros socios tuvo a cargo esta parte y otro socio tuvo como responsabilidad la dirección y también los contactos de compañías que buscaban espacios en la localidad, porque normalmente la gente se va a grabar a otras partes del país, a Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, porque pues allá están concentrados los grandes estudios y todo eso, ¿no? Pero pues por el auge, por el crecimiento de Mérida en todos los aspectos, pues surgió la idea de hacer esto y este socio, el director, pues empezó a divulgar ya que ya en Yucatán había una compañía con esas características y fue lo que empezamos también ya a tener cada vez más gente que venía a filmar, ¿no? Y la ventaja es que no solo está abierto para filmación de películas o series, que es lo que ya estamos haciendo poco, pero ya va. Estamos haciendo muchos videos musical también, videos musicales. Entonces, ya la parte esta del foro con Virtual Production y con pantallas, pues nos da para cualquier cantidad de filmaciones, como decía, películas, series, videos musicales, comerciales, publicidad y muchas cosas más. Pues esperamos que nos toque la oportunidad de conocer esos equipos. Sí. Reina, ¿quieres aportar algo sobre esta cuestión de la calidad de los equipos? Bueno, siempre es importante que haya la mejor calidad para que tengas el mejor sonido, hablando de esa parte. En la parte visual, pues con mucho más razón. O sea, el oído es como que muy engañoso en la mayoría de la gente. O sea, a lo mejor los músicos o los que son melómanos distinguen muchas cosas, pero visualmente todos. Entonces siempre tiene que haber como que esa precisión y ese nivel de cada vez mejor excelencia, porque visualmente no engañas al ojo. Digo, a menos de que esté chop, ¿no? Pero fuera de eso, sí. No lo engañas. Entonces, auditivamente hay muchas mañas y no todos podemos percibir por igual lo que escuchamos, ¿no? Entonces, para mucha gente puede sonar algo súper bien. Oye, está padre, me gusta, es agradable, está chévere. Pero para otra decimos o dicen,
oye, no es que aquí está mal, tiene muchos bajos, tiene mucho esto, o sea, no se oye bien, está grabado en el baño, o sea, pero la mayoría de la gente a lo mejor no lo percata. De todas maneras, es importantísimo, yo creo que todos en sus rubros, pues debemos de contar con la mejor calidad que sea posible por el hecho de que estamos en un ámbito de profesionales. El profesionalismo nos obliga a ir a buscar ese tipo de situaciones. Digo, algo como comentario general, dentro de esto y fuera de esto, el músico, y ya que estamos aquí hablando entre músicos, somos resilientes, somos sobrevivientes y a veces tienes que ingeniártelas o comúnmente o siempre tienes que ingeniártelas porque no hay el soporte que pueda darte muchas veces las facilidades de tener todo el equipo que quisieras y se hacen maravillas con lo que tenemos. Sí. Entonces, ahí hago un paréntesis en esa parte porque sí sé que hay producciones que se han hecho con presupuestos súper chiquititos o con equipos que son rudimentarios inclusive, pero que la calidad humana sobrepasa eso. Y así como hay producciones que dijiste, wow, se grabó en EMI Capitol, se estuvieron en Londres también y se hizo el máster en Barcelona y lo escuchas y dices, Sí. Igual gente que sale de escuelas prestigiosas y pareciera que ni asistieron, ¿no? Uh-huh. Bueno, la pregunta obligada que le hago a todas las personas que han asistido a este podcast, desde su experiencia, ¿se puede vivir de las artes, en su caso la música o el entretenimiento hoy en día? Sí se puede, pero hay limitaciones y hay niveles de calidad de vida. Yo platicaba apenas con un amigo muy querido que se encuentra en una etapa muy complicada y que no se encuentra él en México. Escribí un artículo para una revista que se llama Pasajes, que es una revista de artistas en España y Francia, y por medio de este amigo fue que me recomendó, porque dijeron, René le encanta hablar de la música, sabe de música, es músico y habla padre, debe de escribir padre, cosa que no es cierto. Me costó mucho escribirlo, pero lo que platiqué con él fue que la música es una droga en el sentido de que cuando te subes al escenario y tocas, haya 10 personas o haya 20,000, la vibra que sientes cuando tocaste y terminas de tocar y te pagaron $10,000 o te pagaron $1,000 o $500, como que alimentó tanto tu vida y tu momento que dejas pasar muchas cosas. Creo que de eso la sociedad hemos abusado para no hacer el pago justo que debe de haber al músico. No valorar exactamente lo que vale ese trabajo, ¿no? Y me atrevo no a decirle no nada más de valor monetario, sino de valor emocional, de valor de vida, porque por unos momentos hacemos que mucha gente recobre. Lo más bonito de la música es la remembranza. En los niños es la experiencia de la alegría, en los adolescentes puede ser el enamoramiento o puede ser vivencias nuevas, la emoción de bailar. En los adultos tenemos otro tipo de disfrutar y que cuando vamos a cenar y estamos escuchando algo que te gusta, disfrutas tu comida y te sabe lo que estás comiendo mucho mejor. Eso debería de tener el valor justo porque le estás dando a ese platillo ese plus que no lo da la música que está grabada, que aunque está grabada por súper grandes y todo eso, la música en vivo siempre es mejor, decía Don Venus Rey. Fuera de ese eslogan que se manejó, yo creo que sí falta esa parte y sí se puede vivir, pero no se vive con la calidad que debería de ser en la gran mayoría. No quiero decir que haya que los que tocan no muy bonito pues deben de ganar poquito y los que tocan bonito deben de ganar mucho. No, porque ni siquiera es por eso. Yo creo que en sí es esa parte de que somos tan apasionados de cuando estás tocando, ir a tocar al bar de jazz por la cantidad que tú quieras. No vas por eso, vas porque te quieres convivir, quieres intercambiar ese lenguaje que es la magia de tocar y que sin palabras te ríes cuando entró, no entró, cuando hizo esto y tú se lo respondes. Pero ese lenguaje, que es el lenguaje universal de la música y que gracias a Dios nos dio el placer y el gusto de poder desarrollarlo,
creo que es la droga que ha impedido que muchos no se materialicen. Y cuando vemos a alguien que está metalizado, o sea, que va a decir es que yo sí cobro esto porque lo vale. No es que esté metalizado, más bien como que entró en el chip de decir, es que esto debe de ser. Digo, y nosotros mismos lo vemos metalizado y decimos, güey, ¿por qué está cobrando esto así? Pero bueno, se funde en toda esta, que es un tema así, yo creo que Totalmente. de 20 conversaciones, de 30 personajes de la música que les haya ido súper espectacular, mediano y mal, pero tiene que ver con eso, ¿no? O sea, yo creo que sí puedes vivir porque vivimos, estamos sobreviviendo, pero es complejo. Yo creo que alguien que ya, nosotros que ya estamos un poco más vividos, sin llegar a vejez, o sea, adulto contemporáneo todavía, esa experiencia de decir, híjole, ¿por qué vendo instrumentos y no nada más toco cuando está más padre tocar? Pero precisamente lo que hemos estado viendo en todos los podcasts es cómo el músico se tiene que reinventar, y el artista, ¿no? O sea, en todos los casos hemos visto que hay que encontrar una vía y de repente no solamente encuentras algo que puede ser mejor económicamente, sino que además interesante, ¿no? Como dices, me encanta la producción y me apasiona. O sea, puedes al final siempre seguir en el contexto artístico y seguir apasionado de alguna alternativa distinta. Sí, bueno, la música no la puedes dejar. O sea, una vez que la traes, una vez que te consideras músico, es para el resto de tu vida, ¿no? Eh, un poquito hablando de mi experiencia, yo sigo tocando en la casa, es mi desestrés. En algunos proyectos que he logrado armar con mi papá, somos socios en toda esa parte artística. Hemos armado varios proyectos donde empiezo tocando con tal de no dejarlo, ¿no? Ahí seguir, pero llega un momento que ya empieza a crecer el proyecto y necesita un poco más de atención en el tema fuera de lo musical, o sea, la producción, un poco la oficina, el management, pero pues me hace estar siempre circulando y viviendo alrededor de la música, ¿no? Entonces, yo creo que la música no la puedes dejar, pero sí le puedes dar varios enfoques. Puedes vivir tocando y a lo mejor económicamente no te alcanza, pero sí puedes componer, puedes producir, puedes dirigir, puedes, incluso ahorita que está de moda ya hacer otro tipo de proyectos más tecnológicos, siempre desde la música, ¿no? Hacer cosas de grabaciones, hacer cosas para películas, música para series. O sea, hay una gama muy amplia de cosas para hacer dentro de la música. Y aún así, si dentro de la parte artística no te alcanza o no hay la oportunidad, pues conozco mucha gente que tiene algún otro trabajo alterno, que tienen alguna otra entrada alterna, dicen, ponen algún negocio o trabajan en alguna oficina. O sea, hay muchas opciones, siempre con el afán de completar esa parte económica sin tener que dejar la música, ¿no? Entonces, yo creo que sí puedes vivir de la música y depende tal vez de la necesidad o hasta dónde quieras solo tener esa entrada, es la que te da enfocarte solo a tocar o a irle agregando algunas otras cosas musicales, artísticas o por fuera. Pero sí, yo digo que hasta el día de hoy, sí, a pesar de que cada vez hay más músicos, más grupos, más proyectos, pero también cada vez se abren más lugares, cada vez hay más restaurantes, bares, por hablar de un tipo, ¿no? Hay más teatros, hay más foros, chicos, medianos, grandes, cada vez hay más centros de espectáculos. O sea, Mérida sobre todo está creciendo muchísimo en el tema en el ámbito del entretenimiento en general, y lo vemos, no sé, ¿ustedes te acuerdan cuántos conciertos grandes o de artistas nacionales, internacionales habían en Mérida hace 15 o 20 años? Uno, dos, tres al año, y tal vez eran los que llegaban al palenque de la feria, ¿no? O sea, porque no había ningún recinto en la ciudad donde donde se presentaban los conciertos. Y hoy día hay dos, tres opciones grandes, hay otros más pequeños, y hay muchas opciones donde la gente puede ir a disfrutar un concierto, el público, pero también donde uno puede tener la oportunidad de trabajar. Claro. Yo cuando empecé la música, mis papás tenían mucho miedo de que yo me dedicara a la música, y de hecho yo estudié ingeniería por eso, porque mi papá quería que hiciera una carrera distinta. Pero una de las cosas que le preocupaban a ellos y que también me preocupó a mí, como a muchos alumnos que he tenido, es, bueno, pero si me dedico a la música voy a poder comprar una casa,
¿qué le responderían ustedes a un chavo que quiere dedicarse a las artes o a la música? Bueno, tomando un poquito el tema anterior, o sea, no fue como una queja total a la sociedad. Sí, de cierta manera, como levantar la voz de, oigan, a fin de cuentas, el hecho de que disfrute tanto, y por eso me atiendo a las condiciones que haya. Pero Claudio lo dijo de una manera súper clara. Hay que buscarle. Y sí, yo creo que todos nos reinventamos en un montón de cosas. El que es estrictamente ejecutante, vamos a hablar de los diferentes niveles de ejecución, no en maestría, sino, por ejemplo, el que es de un trío, el que es de un grupo versátil, el que se dedica más como a un grupo, por ejemplo, ya que tenga shows más definidos y después los que acompañan artistas y así van, digamos como que niveles de entretenimiento, como lo dijo Claudio, bueno, en esos niveles te vas a ir caracterizando, pero va a haber gente que no se reinventa y que le cuesta un poquito más, y eso es lo difícil, ¿no? Pero bueno, a la pregunta de ahorita, que está fabulosa, es que yo lo estoy viviendo en este momento. Yo creo que hace 30 años, 35 años, tocabas bien, tenías facilidad o acceso a algo, sobre todo en las grandes ciudades o en otros países, y podías acercarte a hacer alguna grabación y estar constantemente en foros en los cuales ya desempeñabas parte de tu música o de lo que hacías. Y las disqueras y todo el mundo se encargaba de hacer que te volvieras, si era el caso, famoso. A mí me gustaba mucho el sello de GRP, el de Grusin, que produjo a montonales de jazzistas y que por ellos conocimos a un montón de gente que a lo mejor nunca hubiéramos podido conocer, porque literal iba de ciudades en ciudades y de repente encontraban a alguien que decían, oye, está increíble lo que hace, vamos a grabarlo, y lo sacaban. Ya pasó ese tiempo. En este momento yo creo, para los chavos que quieran emprender en la música, se necesitan, independientemente de tener un nivel que cada vez se está haciendo un poquito más exigente, darte a conocer y tener todo un conocimiento de difusión, de marketing, para poder enlazarte y conectarte con los medios. O sea, ya no es de que saco mi disco, te mando mi link y ya no. Ya hay que hacer la chamba de producción. Autopromoverte, ¿no? Sí, no, pero y saber hacerlo. O sea, saber... producirte. Sí, o sea, y saber hacerlo en la parte de comunicación, en la parte de redes, en la parte de saber decir, oye, ¿cuál es mi mensaje en Instagram? ¿Cuál es lo que voy a hacer en Facebook? ¿Qué voy a hacer en Snapchat? ¿Qué voy a hacer en todo lo que exista? ¿De qué manera me voy a dar a conocer? ¿Cómo voy a hacer o a producir el video? Porque a fin de cuentas es la fuente más directa de ingreso. O sea, necesitas miles de reproducciones para que te den $10, ¿no? En Spotify. Pero en YouTube es más accesible. O sea, con mucho menos reproducciones de los videos por la publicidad que hay, te llega, digamos, como que un acceso también a ese tipo de cosas. Entonces, no digo que te vuelvas influencer, no, pero sí que contactes a gente que maneje redes, que pueda ser tu community manager, para que puedas dar a conocer ese producto que eres tú y quitarnos de la mente como muchas cosas de telarañas. Al fin y al cabo, a la gente en general es un producto. Sí, fíjate que eso que acabas de decir, lo del manager, es como un rol que, al menos en Mérida, es raro, ¿no? Parece que las personas que están empezando a tomar el rol, desde como yo lo veo, son los wedding planners. Pero no hay como un manager de músicos, ¿no? Sí. A menos que seas tú tu auto manager. Pero, Claudio, ¿tú qué opinas? ¿Se puede tener casa siendo músico? Yo creo que sí se puede. Yo creo que se puede. Definitivamente la parte de ejecución musical y trabajar solo de músico, a lo mejor va a ser muy difícil y tardado, complicado, pero sí se puede. Pero lo que lo aceleraría un poquito, lo que te decía en la pregunta anterior, es buscar otras alternativas para sumar a tu talento, la parte artística o creativa que uno trae, ¿no? Y otras cosas que yo veo ahorita que no existían pues, hace años en nuestra época, cada vez en más universidades ya están dando licenciaturas relativas a la música y al entretenimiento. Entonces, tal vez esa profesionalización de la parte artística ya no solo es estudiar en una academia o en el conservatorio de música, sino a lo mejor reforzarlo con estos cursos, clínicas o incluso carreras que tienen que ver con todo el ámbito extra escenario, ¿no? Por ejemplo, la semana pasada, hace un par de semanas, me tocó, tuve la invitación de la Universidad de Anáhuac
para estar en las tesis, seleccionar las tesis de los egresados o de los futuros egresados de la licenciatura en Dirección de Empresas de Entretenimiento, que es para empezar, es una carrera muy nueva, ¿no? O sea, literal, en Mérida tendrá 4 o 5 años que se abrió, 3, 4 años que se abrió, y me sorprendió mucho ver más de la mitad de los proyectos que presentaron los estudiantes, que fueron en grupos. Algunos presentaron proyectos individuales, pero la mayoría fueron en grupos. Me sorprendió ver que más de la mitad fueron del ámbito musical y artístico. O sea, hubieron de otras cosas, hubieron de ¿cómo se llaman estos? Escape rooms. Hubo otro de un centro de dibujo. O sea, había muchas cosas, ¿no? Pero particularmente me llamó la atención los que tenían que ver con el tema, con el ámbito musical, y sobre todo uno que incluso ya estoy en contacto con ellos porque hicimos un match y hemos estado en pláticas. Tenían el proyecto muy claro de hacer una especie de disquera, pero de las actuales, de las modernas, que ellos se iban a encargar del management, de de subir la música a las agregadoras, de gestionar permisos, de hacer todo lo necesario para un artista emergente que a lo mejor no conocemos, o sea, que las generaciones nuevas no conocen todo lo que hay más allá para poder empezar a intentar cada vez a niveles más importantes el lanzamiento de tus canciones, ¿no? o de tu grupo. Y estos chavos lo tienen muy claro y están haciendo el primer sello discográfico, y sobre todo están chavos, o sea, tendrán 23, 24 años saliendo de la universidad con una idea muy clara de qué es lo que quieren hacer. Entonces, me llama mucho la atención eso, y también he visto, pues hay en muchas universidades, ya hay carreras relativas a esto de audio, de producción, de multimedia, de entretenimiento, y en el fondo van ligadas también a esa parte artística y musical que tenemos. Entonces, yo creo que sí se puede, cada vez es más difícil, pero sí se puede crecer, sí se puede tener ingresos decentes, decorosos con la música, agregándole tal vez estos otros atributos que pudiéramos usar. Obviamente habrán sus excepciones y quienes con su ejecución o solo como músicos les vaya muy bien, o sea, y lo hay, pero yo creo que pues, cada vez es más complicado y sí se necesita como que ir complementando con algunas otras cosas, ¿no? ¿En qué proyectos están trabajando actualmente, René? Mira, hay varias cosas, sin ser reiterativo. Sí, somos multifacéticos, yo creo que la gran mayoría de los músicos, y sí hacemos un montón de cosas. Yo tengo un desarrollo de empresa creativa para lo que es videomapping, ya con algunos años, en sociedad al principio muy fuerte con un estudio de Ciudad de México y de España que se llama Maíz Visual y Pasos Largos. Logramos hacer varias cosas. Después ya con gente que se ha ido integrando al equipo, y es una actividad que nos encanta, que es la creación de recorridos nocturnos en zonas arqueológicas, videomappings para festividades, actividades de realidad aumentada, realidad virtual, animaciones, activaciones, tanto en la parte comercial, aunque, ahorita ha estado muy ligado como al arte. Siempre como que esa parte ha sido más de... El ego es muy fuerte, y hacer algo artístico reconforta más el alma, pero hacer algo comercial pues reconforta la cartera. Entonces hay que ver cómo nivelar eso. Pero son muy satisfactorios. Ese es uno de los proyectos. Hace 2 semanas salió a plataformas Yaceando, que es un disco que se produjo con música de hace muchos años. Alex Intec hizo un comentario sobre el disco, ¿no? Sí, también Raúl de Río Roma, o sea, gente que son como de música popular, que les esté gustando, está muy padre. De hecho, Raúl de Río Roma estaba grabando con Karim León. Okay. Entonces, digo, no seas gacho, dile que lo taguee, porfa, ¿no? Estaría padrísimo que imagínate. Pero mete el gol, perdón que te interrumpa, mete el gol. Menos el gol, por favor, entren en Spotify. Está buenísimo el disco. Como René Monterrosa, y es Yaceando. Así se llama esta producción. Tenemos una de 2016, en la cual, bueno, tú llegaste a tocar varias veces, que era Mayab Jazz. Pero esta ya es una producción que, bueno, aparte de que hay 2 o 3 músicos de fuera, la producción en general está como muy instrumentada en mucha tecnología, en todo lo que son samplers, mucho en una librería de muchos años de estarla adquiriendo, renovando, actualizando, y en el trabajo que bueno, es un poquito raro, pero el instrumento del Lectón que ustedes conocen, que es como una maravilla a nivel de dinámicas, orquestal y de dinámica, ¿no? O sea, la expresión
te hace por el pedal de expresión y en sí el instrumento al generarse esos volúmenes en dinámica, híjole, genera efectos impresionantes. Pero bueno, sí los invito a ver a escuchar. Y también en YouTube, aunque no hay video todavía, solamente son la música, yaceando. Tenemos lo de esta, digamos, como empresa de creativa, de visual y la comercialización. O sea, seguimos trabajando fuerte con la comercialización de equipos de audio, sobre todo, más que de instrumentos, mucho equipo de audio, de marcas, y directamente tenemos Panasonic, la importación de Panasonic y de Barco, que son unos proyectores de una calidad impresionante. Entonces, digamos que son las líneas de mercado que estamos trabajando. Pero sí, ahorita, y bueno, traemos idea de hacer proyectos en conjunto con Claudio. Desde hace rato estamos ahí coqueteando. Porque hay muchas sinergias, hay mucha amistad, hay muchas cosas. Y también la edad y la madurez te va dando y te va abriendo cosas para poder entender eso. O sea, para poder compartir, para poder... Y al ser siempre personas que nos gusta estar innovando o realizando diferentes cosas, yo creo que en ese sentido estamos como que caminando en eso. Siempre ha sido mi sueño, y espero que siempre lo sea, el crear fuentes de empleo. O sea, me gusta tener empresa para dar trabajo. O sea, digo, de repente sufrimos para la nómina. De repente sí dices, chin, ¿ahora qué sigue, no? Pero sí ha sido una satisfacción. Ahora que mis hijos ya están creciendo, igual para ellos ver qué hace, por ejemplo, o por qué no. O sea, ahorita fue la obra de teatro de mi hijo, que tiene 9 años, y me dio tanto gusto que muchos papás se acercaran y me dijeran, porque mi esposa Cris se la pasó mandando a todas las señoras de los grupos, ya sabes, de la escuela, el link del disco, ¿no? Y todos, ay, no sabíamos que hacías eso, oye, qué padre, independientemente del ego, que siempre lo vamos a tener, ¿eh? Músicos tenemos ego, o sea, y nos gusta que nos diga suena bien, nos gusta que, o sea, es algo que alimenta también nuestra alma. Independiente de eso, yo creo que el que mi hijo me preguntara de camino a la casa, oye, papá, entonces sí eres bueno. Él conoce muy bien a Pablito y es una chulada así de, es muy ocurrente, pero fue así de, entonces sí tocas bien, ¿verdad, papá? Y dijo, pues más o menos, dijo, o sea, ahí la llevo, o sea, sí, pero lo está descubriendo, ¿no? O sea, dices, digo, él ya está en un nivel ahorita, va a empezar a ver su primera invención, o sea, tampoco está en cero, o sea, ya está tocando, no le doy clases yo, le dan clase a una maestra. Nunca he querido pelearme con ellos en la música. Yo creo que a ti te pasó lo mismo. Sí, es buena idea, es buena idea. Sí, no quise meterme. Digo, con ellos tienes que educarlos para come bien, ordena tu ropa, haz esto, haz el otro, y pelearnos con la música, que es lo máximo para mí, o sea, no. Y eso que tú tienes una filosofía y una escuela tremenda de cómo Sí. educar a niños, ¿no? Sí. Eso a mí me impresionó verlo. Sí, pero no, con mis hijos no pude. No pude, ni con Ana ni con Pablo. Pero bueno, entonces sí, eso es lo que estamos haciendo ahorita, viendo proyectos. Trabajamos mucho en conjunto. Por ejemplo, nosotros organizamos a nivel como de logística para empresas. En una convención le traemos algún tipo de conferencista y algún artista. Entonces, por ejemplo, Claudio siempre me pone toda la parte técnica de la producción. Y hemos traído desde Patti Cantú, Mijares, Río Roma, Fey, Alex Inte, el año Mist, o sea, cada año trabajamos en conjunto como que en esa parte. En el carnaval a lo mejor nosotros tuvimos una parte de drones, él se encarga de toda la producción de los equipos. En conjunto nuestros equipos, por ejemplo, ya conoce muy bien a mi gente, a Norma Chucho, a Guacho, a toda la gente que trabaja con nosotros, y mi gente conoce, digo, tiene demasiados, pero hacemos como que ese tipo de sinergias de trabajo que han ido generando cada vez más, ¿no? Entonces, bueno, en eso estamos ahorita. Son tiempos muy difíciles para todos. Los gobiernos son complicados, siempre lo han sido. No quiero decir que este gobierno no, siempre han sido complicados y siempre ha sido difícil cobrar, siempre, no es una cuestión de ahorita. Y últimamente se genera más complicado el hacer muchas cosas para gobiernos. Estoy hablando no de un partido, de todos. O sea, no. Y eso nos complica mucho nuestra labor de repente, porque él hace un evento en septiembre y a lo mejor es la época que todavía no le pagan, por ejemplo. Sí. Y a mí me ha pasado igual. Entonces, sí tenemos muchas cosas haciendo. Tenemos que
No sé, a lo mejor el negocio que vamos a hacer es vender cochinita los domingos. Yo creo que sería algo muy interesante, una cochinita musical. Pero bueno, hay todo un universo que gracias a Dios tenemos muy entretenidos. A mí yo creo que la parte formativa de Yamaha fue demasiado grande para poder hacer otras cosas, sobre todo en la parte de visión, de estar tanto tiempo como en una corporación, la oportunidad única, yo creo que muchos la tienen, pero para mí fue única de ir 18 veces a Japón y convivir, conocer, aprender, saber la filosofía, sus estructuras administrativas que son súper así. O sea, si no fuera Japón así no existiría. O sea, son tantos millones en un espacio tan pequeño que necesitan hacer muchas cosas de orden, de estructura. Entonces yo creo que ahorita, en esta etapa de que estoy organizando algún tipo de negocio, de fusiones o de cosas así, es muy importante, creo que ese background, esa historia, digo, siempre han sido como que cosas que nos van orientando hacia allá. Y musicalmente, pues estoy feliz por este lanzamiento. El 4 de junio tengo otro. ¿Por qué lo saqué juntos? Eso me preguntaba hoy un papá. ¿Por qué vas a sacar otro? Digo, no es que esté componiendo y tocando 70 horas al día, no. O sea, son cosas, hay temas de 1991, 1992, que básicamente se le dio el refresh y se regrabó, ¿no? O ya estaba secuenciado y nada más se adaptaron los 2, 3 instrumentos que faltaban. En la parte de orquesta sí tiene mucho que ver cosas que hay en sí. Por ejemplo, eso de que, digo, como en Europa, que mandabas a grabar, mandabas tu score y por $1,500, $3,000 te grababan tu score, ¿no? Y nada más te daban 2, 3 horas, pero te lo mandaban grabado, ¿no? Entonces, eso pues es una maravilla con estos años. Yo espero que el 4 de junio, de hecho se llama Partituras de mi vida. Son 15 temas, muy cortitos, 2 minutos, 3 minutos, pero es totalmente muy cinematográfico, aspiracional a Soundcraft, a Soundtrack, perdón, muy, muy aspiracional, pero que tiene colores, que tiene cosas así. Entonces yo creo que ese ya después lo promocionamos. Y fíjate que a la pregunta que dices que qué estamos haciendo, me estoy preocupando por hacer de aquí en adelante algo que, y voy a dar aquí, como decimos allá en Veracruz, el guayabazo. O sea, voy a darles a ustedes mi comentario, no por haberme invitado, pero sí algo que ustedes están haciendo, que están trascendiendo. Tanto tú como con Adriana han trascendido en la parte del cine, en la parte de darse a conocer, en la parte de dejar algo que ya está implícito ahí en el cine. Ya hay algo que dicen, oye, es que ese corto, o esto, ganó el otro, o ya lo van a ver en 30 años, personas que ya no estemos nosotros. Bueno, esperemos que sí, pero si ya no estamos, lo van a ver. Esa trascendencia para mí ahorita es lo importante. O sea, dejar la parte plasmada educativa, la parte... O sea, me dicen mi esposa con mucha razón, oye, pero tantos años de dar clase en Yamaha, tantas generaciones que se formaron, tantos músicos que empezaron ahí. Sí, esa es una forma. Pero la otra ahorita es dejar constancia de cosas que en el futuro trasciendan, y no nada más tus hijos, sino en general las futuras generaciones digan, mira, me sentí súper feliz de que, aunque nunca he podido adoptar el acento yuca, Alexis te dijera, mi paisano yucatequísimo, pero yo fui adoptado por esta tierra, mis amigos, mi familia, mis hijos son de aquí, mis mejores experiencias de vida han sido acá. Entonces sí me considero muy, muy, muy yucateco, adoptado, sí, yucahuach, pero esa parte de la trascendencia creo que para mí en este momento es lo más importante, ya sea en los discos, en conciertos, en ver de qué manera se queda plasmado ese concierto, y no los cientos de conciertos que hemos tocado, por ejemplo tú y yo que tocamos años y años y no tenemos un material de eso. Cierto. No tenemos un material de eso. Entonces yo creo que esa es como la parte B, que también al músico actual yo le recomendaría hacer, ya que los medios electrónicos son muy accesibles, tratar de ver, oye, vamos a grabarlo, ¿no? Que quede, para que si en un futuro, oiga, se estaba haciendo esto, se estaba haciendo el otro. Digo, todo esto me surgió de un video que vi, bien chechón, que me hizo llorar impresionante, porque no sé si sepan que Keith Jarrett está enfermo. Entonces, vi un documental en el cual pasaban
muchas cosas como el Cool Concert, el Vienna Concert o sus conciertos de Tokio y cosas así, y decían es que esto ya trascendió al futuro y dejó una forma de tocar única que nadie más ha vuelto a hacer. Entonces, dije, guay, no me considero como él, no, para nada, pero dije... Es una inspiración. Pero es una inspiración. Y es un golpe de soga así de, ay, ¿qué estoy haciendo? ¿O qué he hecho? Porque bueno, sí, gracias a Dios hubo algunas cosas bellísimas como el haber ganado concursos en Japón o cosas así, tocar con artistas, pero al fin y al cabo sales atrás del video, los que cantan o los que bailan están adelante. Entonces, creo que esa es como ahorita una de mis prioridades de mis proyectos. Tratar de ir dejando un material como esto de la revista que me invitaron a escribir y que se publique y que después digan, bueno, está por ahí, porque pues es lo único que se queda. Nosotros nos vamos a ir en unos años. Bueno, tenemos varias vertientes de negocios nosotros. Total Show Pro tiene oficinas en Cancún, en Riviera Maya, en Mérida, obviamente, y cada vez estamos tratando de expandirnos más, ¿no? Expandirnos más. Este proyecto o todo lo que se viene con Total Show, pues cada vez estamos sumando más gente, porque pues la dimensión y la magnitud de los proyectos que nos llegan, pues ameritan ya nuevas tecnologías, nuevas áreas que no manejamos, diseño, en creativo, todas esas cosas, ¿no? Entonces, estamos teniendo una expansión muy, muy importante. Estamos cumpliendo 14 años como compañía y estamos logrando hacer cosas que la verdad no nos imaginábamos nunca que iban a suceder. Pero por otro lado, y en la parte artística, pues tenemos ahorita un proyecto que está funcionando muy bien y ya está entrando a las grandes ligas a nivel nacional. Se llama Musiek Grand Band, en el cual pues igual ya tenemos 10 años con el grupo y a partir del año pasado hemos empezado a hacer conciertos y shows en otras ciudades. Estuvimos en el Lunario del Auditorio Nacional, tres conciertos en el 2025. La verdad nos sorprendió cómo pues, un grupo de Mérida, cómo puede llegar, cómo puede ir trascendiendo si pues, no es conocido, ¿no? Pero pues, la sorpresa fue que en la Ciudad de México tenemos bastantes seguidores ya y logramos hacer pues, 3 sold outs en el Lunario del Auditorio Nacional. Tuvimos otras ciudades, tuvimos el año pasado viajes a Tuxtla, Veracruz, a Puebla, y este año estamos empezando con el pie derecho con Musiek, porque se concretó la firma de un contrato con una disquera muy grande, con una compañía productora muy grande a nivel nacional e internacional, y justo ahorita estamos trabajando ya en la nueva etapa del proyecto. Estamos haciendo están sucediendo unos cambios muy importantes, pero pues que a la vez están aportando a que el proyecto crezca un poquito más y pueda tener el enfoque y el posicionamiento a nivel nacional y hasta donde se pueda, ¿no? Regresamos al Lunario el próximo mes, en junio. Estaremos en varios eventos importantes en Mérida y ya tenemos al fin una gira a nivel nacional que se va a concretar antes de que acabe el año, octubre, noviembre, diciembre. Entonces, por allá, pues seguimos haciendo cosas artísticas, aportando siempre a la parte artística. Y pues la verdad, una de las bendiciones más grandes que creo que puedo tener es que la mayoría de sus proyectos los hago en conjunto con mi familia y con gente muy cercana, ¿no? Por ejemplo, ahorita en el caso de Musiek, justo aquí con el maestro René, nos está apoyando con unos arreglos y unos nuevos medleys que estamos produciendo de una manera un poco diferente como lo veníamos haciendo. Y pues qué mejor que trabajar con alguien con el que tenemos muchos años de llevarnos y de admirarlo también en el talentazo que trae artísticamente, ¿no? Y pues te digo, esa bendición de trabajar con gente muy cercana y con familia, pues la verdad es la motivación más grande que puede haber. En el caso de Musiek y otros proyectos artísticos que tenemos, soy socio con mi papá, tenemos una sociedad, es una productora de conciertos y de artistas, y ya somos socios, mi papá y yo. Está involucrada otras personas de la familia, está mi hijo, está mi hermanito, mi hermanita, mi cuñado, o sea, prácticamente estamos en familia haciendo esos proyectos. Tenemos también el tema del foro de filmaciones. Uno de mis hijos está estudiando cine en Los Ángeles, entonces él ya termina en unos meses de estudiar y ya se viene también pues para incursionar, o sea, para hacer sus pininos, bueno, si es que viene, porque también le están saliendo algunas oportunidades por allá, y también el maestro René nos ha ayudado con algunas cosas musicales, con algunos proyectos que está haciendo Ángel. Entonces, la verdad es que estamos enfocándonos en varias cosas, en la expansión de Total Show, en el crecimiento de Musiek Grand Band y en estos nuevos proyectos o más bien en refrescar los proyectos de las filmaciones, del foro,
y todo esto, pero te digo, cercano, todo haciéndolo en familia, que eso nos ha dado igual mucho, pues muchas bendiciones y muchas satisfacciones. Hablas mucho de que la familia ha sido no solamente algo que los alienta y hace un contexto fabuloso de trabajo. Si no hubiera sido esto con la familia, ¿tú crees que habría sido posible entre otro tipo de personas no tan cercanas? En parte sí, porque pues también la vida nos ha puesto en el camino a otras personas que no son familia, que nos ha permitido desarrollar proyectos y que al futuro y resultan cosas muy positivas y muy productivas. Entonces, yo creo, a lo mejor no estuviéramos desarrollando tantas cosas o de una magnitud tan grande, pero yo creo que sí estuviéramos intentando también hacer cosas con otras gentes, ¿no? Pues, con amigos o con otro tipo de socios. Tenemos otros proyectos que también estoy en sociedad con otras personas, con otros amigos, eh, no tan ligados a lo artístico, un poquito más empresariales de otro ámbito, pero también lo he podido desarrollar de una manera muy positiva. Se ha logrado un match. Digo, a lo mejor un poquito tiene que ver la forma de ser y la forma como tienes ya concebido un proyecto y buscar con quién ejecutarlo, ¿no? Pero la verdad es que sí se puede, pero definitivamente no hay nada como trabajar con la familia y con amigos, y con gente cercana con ustedes, ¿no? Y por supuesto, aparte de la familia involucrada directamente en estos proyectos, pues el soporte de mi familia, o sea, mi esposa siempre ha estado allí, siempre me ha apoyado, siempre ha estado al pendiente de cómo sumar, qué hacer ella. Algunas veces sí se involucra en el proyecto, por en el caso de Musiec, ella nos ha apoyado en varias etapas, en los vestuarios, en varias cosas, ¿no? Pero ella no está directamente ligada al medio, ¿no? Pero sí ha sido definitivamente una parte muy importante, además de la sociedad que tengo con mi papá, con mi hijo Claudio, también tenemos varios proyectos en sociedad que estamos desarrollando, y pues el resto de la familia, mi mamá, mi esposa, siempre han estado allá, mi hermanita, que ella sí colabora con UCIEC, tiene una posición en la empresa, pero pues sí, definitivamente esa cercanía y esa forma de llevar las cosas, digo, también puede ser un arma de doble filo, o sea, créeme que hay situaciones que a lo mejor si no fuera entre familia, pues tomarías otro tipo de reacciones y de respuestas, ¿no? Pero particularmente a título personal, te hablo que es lo mejor creo que me pudo haber pasado en la vida. La verdad, sí, yo creo que es una fortuna poder tener un negocio próspero y además con tus seres queridos, ¿no? Sí, La verdad. definitivamente. Y como decía René también hace un rato, el hecho de poder darle trabajo a otras personas que no son familia y crecer tu planta laboral de colaboradores y aportar a la alimentación, a llevar comida a la casa de varias familias, de muchas familias, pues es una satisfacción muy grande, ¿no? Entonces, por eso también el hecho de convivir con la familia, trabajar entre familia y también ver cómo pones tu granito de arena desde tu posición para que más gente lleve el pan a su casa, pues es una satisfacción muy grande. En este tipo de trabajo, ¿qué han tenido que adaptar o dejar en el camino? Guay. Muchas cosas. Un tiempo, para ser breve, por ejemplo, tuve que dejar, por ejemplo, la ejecución como intérprete de piano para dedicarme mucho en forma a la administración, si le quieres llamar, o la dirección de la academia. En otra etapa, probablemente, dejar mucho tiempo. En mi etapa de empleado, por ejemplo, en Yamaha, era muy loco. De hecho, tú me conociste ahí. Y era una situación de trabajar al estilo japonés, que sí es una locura, porque entrábamos a las 9 y salíamos 11 de la noche, 12 de la noche, lunes a domingo. Tú eres workaholic. En aquella época sí. En aquella época sí. Después, digo, dejé muchas cosas por eso. Estaba mi cuerpo muy descompuesto. Y la factura me la ha pasado la vida, ¿no? Entonces, yo creo que ahora sí recomendaría mucho que sí, la ambición, la ilusión es buena, luchar siempre es bueno, ser muy trabajador es genial, pero hay que medir cosas. ¿Y qué dejé a mi paso? Bueno, pues dejé salud. Hace 2 años, pues me operaron del corazón, tengo 6 stents. Tú me viste hoy y me dijiste, oye, qué delgado. Digo, no, pues no es de gratis, o sea, la diabetes ha cobrado su factura y ahora hay que cuidarse, hay que hacer ejercicio,
hay que comer bien, hay que tener fuerza de voluntad, que es lo más difícil para dejar de comer. Pero bueno, profesionalmente, yo creo que la etapa más difícil fue esa, como dejar de cierta manera, decir, dejo de tocar con cantantes el escenario y me concentro a aprender lo de la educación. En mi caso, creo que eso fue lo que dejé de un lado. Y a lo mejor relaciones que valían mucho la pena, que digo, no cambio por nada del mundo el haber venido a Mérida y enamorarme en Mérida. Te dije que no tomes el agua de pozo. Exactamente, eso me dijiste, es correcto. De hecho, a mí me dio mucha risa porque en la primera vez, como anécdota rápidamente, fue así de, hicimos unas audiciones en una azotea de una tienda del centro, como me acuerdo, que ahí fue donde conocí a todos, a Pedro Herrera, a ti, a Juan, a todos, en paz descanse Benjamín, y yo venía de Yamaha y yo los evaluaba a ellos para ver quiénes eran los que podían ser prospectos de maestros para Yamaha, pero nos pusieron en un cuarto de azotea, era agosto, 40 grados, 42 grados. O sea, ellos estaban de, madre, hija, no hay calor, está bien. Y yo salía, había un tambo ahí en esa tienda de casa musical con agua. O sea, no sé si estaba puerca o estaba bien. Yo llegaba y metía mi cabeza ahí porque no. Imagínate, recién venido de Ciudad de México, nada más por unos días. Pero bueno, y en esa ocasión me dijo, no tomes de esa agua porque te vas a quedar acá a vivir. Vas a ver, te vas a quedar. Y fue profeta. Pero bueno, volviendo al tema, sí, yo creo que eso fue lo que yo dejé de mi parte. Pero ahorita estás, digamos, aprovechando la cosecha o, digamos, los frutos que dio todo eso, lo estás disfrutando en este momento, digamos. Tal vez en ese momento no lo pensaste, pero... Es una rueda de la fortuna esto, y un año está súper bien y el siguiente año puedes estar súper mal. Y aunque haya muchos ahorros y cosas así, el movimiento vertiginoso del negocio, tanto para Claudio como para mí, puede ser devastador en una mala época y quedamos peor que al principio, y hay que volverse a levantar. Lo platicaba con él en estos días. ¿Cuántas veces te ha pasado? Maestro, 2, 3 veces, de veras. O sea, y a mí me ha pasado varias veces. O sea, admiro mucho a las empresas que logran establecer patrones de crecimiento constantes y de desarrollo en el cual su diseño estructural, administrativo está tan bien que no tienen esa bronca. Digo, para mí, ¿qué te puedo decir que dejé en el camino? Yo creo que de esa etapa de juventud, el haber sacrificado a lo mejor tiempo por estar amando a una empresa, posteriormente el haber estar como luchando tanto para lograr diferentes cosas aquí, como penetrar el mercado, darte a conocer, vender, tocar, ayudar, o sea, hacer un montón de cosas, pero vas dejando a un lado otras, ¿no? Tardamos 10 años, perdimos, tú lo sabes, 3 nenés. Entonces, creo que eso fue como la mayor pérdida que hemos tenido. Ahora tenemos 2 que son maravillosos y es la felicidad total. Digo, el haberme enamorado, venirme a Mérida ha sido como, yo creo que la decisión más hermosa que me pudo haber dado Dios. Pero sí dejé muchas cosas, ¿no? Dejé mi familia. Digo, sí añoro y veo ahorita cómo platica con ese entusiasmo y veo su relación con su papá, con su hijo, y digo, wow. De mi parte, bueno, ya no podría, pero ya se murieron mis papás, fallecieron, no, me quedó un hermano, pero dices, qué padre. Yo dejé, digamos, esa parte familiar por venir a buscar mi vida y este camino acá. Porque me enamoré de la ciudad, me enamoré de los yucatecos, me enamoré de la comida, que en aquel tiempo yo tragaba como animal, y la verdad es que disfruté todo. O sea, soy el fan número 1 de Guayané y de muchos lugares. Entonces, sí, vas dejando cosas, todos. Musicalmente fue el haber dejado como de interpretar, y a lo mejor por eso ahorita, la pregunta anterior era volver a tocar, volver a hacer ahorita producción, ir a festivales y eso, en otra visión. Llegamos a ir a Chiapas, increíble. Tú y yo juntos fuimos a tocar al nivel como con Héctor Infanzón. La vimos a Héctor. Sí, tocamos, alternamos con Héctor Infanzón. Y eso es increíble. Digo, nos pagaban, ya ni me acuerdo si nos pagaron o no nos pagaron. No nos importaba. Sí, no importaba. Entonces, esa parte, dejamos, yo creo que muchas cosas por el sueño de lograr estar, ya sea por como lo vean, puede ser por el lado de ego o puede ser por el lado simplemente de satisfacción personal, estar en eso. Yo creo que eso de mi parte. Muy bien. Bueno, lo primero que dejé, que no me imaginé,
porque sí me visualizaba desarrollando era mi carrera en la odontología, ¿no? Fue lo primerito y al muy corto tiempo de haberme titulado, pues lo tuve que dejar porque en ese momento así lo meritaba la situación por el crecimiento de la música, del grupo musical donde estaba, en familia, por ya el crecimiento o los inicios de la empresa, de la compañía de renta y de producción de audio. Entonces llegó un momento que algo tenía que dejar y cuando eso nació mi primer hijo, mi hijo Claudio. Entonces imagínate, a los 20, 21 años, con 2 trabajos, titulándote de la escuela y además con un hijo. Entonces, o sea, uno trata de esforzarse hasta donde pueda, lo máximo para, pues, por su familia, por los proyectos, por todo, ¿no? Pero ya llega un momento que el cuerpo no te da para todo, ¿no? Entonces, lo primero que tuve que hacer a un lado, con el dolor de mi corazón y el de mi mamá también, porque pues ella sí me veía como un colega toda la vida como dentista, ¿no? Lo primero que tuve que dejar fue la odontología. Luego, pues la música. O sea, el hecho de tocar, de estar en el escenario, igual que le pasó al maestro René, yo con su respectiva proporción, yo lo que hacía en la música ya poco a poco lo tuve que ir dejando por estar del otro lado del escenario, lo que les decía hace un rato, ¿no? Pero yo siento que lo que más que dejar, lo que creo que se sacrificó muchos años, es el tiempo con mi familia. Yo, o sea, literal, hasta hace unos años, apenas en la pandemia, que fue algo muy curioso, o sea, lamentable, pero curioso, ¿no? La pandemia, pues sabemos que fue lo más triste que pudo habernos pasado en la historia moderna, ¿no? Sin embargo, a mí me dio tiempo de estar con mi familia y estar en casa, cuando menos el primer año, que no habían eventos, que no había nada, que todo estaba cerrado, ¿no? Entonces, antes de eso, por más que me había propuesto en diferentes etapas dedicarle ya un poco más de tiempo a mi esposa, a mis hijos, a estar con ellos, a convivir con ellos, a no perderte fiestas, a no perderte días, momentos importantes, pues no siempre era posible, o sea, casi nunca era posible. Entonces, todo ese tiempo que se dejó a un lado por crecer y por seguir la meta y por llegar más lejos en la parte laboral, pues es algo también que no, nunca va a regresar, que no se va a recuperar, ¿no? Y pues definitivamente el tiempo que yo no pude estar con mis hijos cuando estaban chicos por estar en eventos los fines de semana y entre semana en oficina, en bodega, o sea, preparando, todo ese tiempo no va a regresar, o sea, se tuvo que quedar allá. Mi hijo el grande, afortunadamente, mi hijo Claudio, él desde chico estaba muy pegado también conmigo y trajo también el chip de la música y de la producción y la verdad, digo, se le pegó muy bien, creo que ya vino, lo trajo en la sangre porque desde muy chico él se empezó a dedicar también ya a la parte del video, pues es uno de los primeros, sino que de los primeros en Yucatán, ya operadores de pantallas de LED. Él empezó a hacer videomapping, no se me olvida, tenía 11 años, 12 años cuando traje a una persona de un curso de videomapping a Mérida para la compañía, que estábamos empezando. Y él lo tomó y a la semana ya estaba haciendo sus pininos en la casa, estaba mapeando las escaleras, mapeando la fachada. O sea, él lo trajo y lo empezó a hacer, pero porque estuvo pegado conmigo, ¿no? Entonces, como que allá se compensaba un poquito el tiempo que no teníamos para estar, pues, conviviendo en cosas normales de la familia, en paseos, los fines de semana y todo. O sea, que sí lo intentábamos, pero no se podía muy seguido. Y con mi hijo Ángel mediano, pues a él sí le tocó un poquito más complicado porque a él no le gustó tanto esta parte de los shows, de los conciertos y todo. Pero bueno, al final, te digo, pues se fue por el cine, que también ahora sí ya nos está volviendo a unir porque pues lo estoy apoyando de varias maneras pues, para su carrera y para lo que viene. Y con mi hija, Ana Cristina, que ella acaba de cumplir 12 años, hace 12 años cuando nació, dije, no, aquí sí me voy a dedicar primero a la familia y luego al trabajo. Pero estábamos justo entrando en una etapa eh, ya de mi emprendimiento como propietario, como dueño de mi propia compañía, que teníamos 1 o 2 años de haberla formado ya solo, independiente, ya sin socios, sin nada. Y pues no había chance también de decir, bueno, lo voy a llevar más leve. O sea, yo creía que sí, que lo íbamos a poder hacer, pero la verdad fue el momento que más power, más gasolina le tuve que poner al movimiento porque necesitamos levantarnos, ¿no? O sea, fue una etapa donde teníamos que chambear, teníamos que esforzarnos para poder empezar a conseguir nuestras cosas. Y pues también me llevé muchos años sacrificando también este tiempo cuando pensé que ya no lo iba a hacer. Y pues ya que llega la pandemia y te digo, al fin pudimos estar juntos, pudimos estar comiendo en la casa y ya, saliendo de la pandemia, ya uno también se mentaliza que
ese tiempo que pasó, a pesar de todo lo triste y lo lamentable, pues varios familiares fueron y mucha gente y todo eso, pero pues sí valoré mucho el haber al fin estado ya mucho tiempo con mi familia y en casa, y pues ya ahorita es todo lo contrario. Ahora es muy difícil sacarme en la casa. La oficina, realmente, desde eso casi estoy operando desde la casa, desde su casa, ahí tienen su espacio cuando quieran. Ahí estamos. De hecho, ya nos reunimos últimamente para trabajar. Sí. Y pues bueno, siento que allá se resume todo esto de lo que se dejó y lo que se sacrificó para poder llegar a donde estamos, ¿no? Muy interesante. Para mí, ustedes dos son unos sharks. Y quiero preguntarles, en este sentido y en este contexto, ¿qué habilidades tendría que tener alguien que quiera emprender en un negocio relacionado con los espectáculos y el entretenimiento? Wow. Sé que ustedes tienen un hígado de hierro, o al menos eso parece. Ahí tiene más expertise Claudio. En mi caso sí es muy complicado porque estás en dos áreas, la operativa y la administrativa. La operativa puede estar lo artístico, está lo bonito, está, digamos, lo más visual. Pero la parte administrativa, que es la que va a cuidar esta parte, híjole, eso es lo complicado, muy complicado. Es tienes que contratar y tener a las personas adecuadas, porque muchas veces uno lo quiere hacer, de hecho a mí me pasó, pero no es tu área de expertise, no eres tan bueno para eso. Entonces, siempre yo creo que algo que le va resultando a los que van destacando es esa parte de hacerte de gente que sea mejor que tú para que hagan las cosas que tú no puedes hacer. O sea, por ejemplo, en mi caso, Norma o gente que trabaja conmigo son mucho mejor en Excel, en muchas cosas, que de repente, oye, ¿me puedes hacer estas tablas porque necesitamos hacer esto, y pum, 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 lo hacen rapidísimo y te lo entregan. La parte de administración. Eso creo que más que un mérito que tú hagas cosas, no, más bien es saber y contar con gente a un lado. Por ejemplo, en mi caso, siempre he tenido como un socio administrativo, que es el que ve y cuida eso porque él sabe hacerlo. Él es el que puede determinar si sí o no. Entonces, en esa parte creo que yo creo que eso es importante. Claudio tiene un equipo mucho más grande. Yo lo que hacemos mucho es más bien hacer sinergias y sociedades. Por ejemplo, con Auralab, con Maíz Visual, en sí Carmonte es una unión de varias cosas. Con Total Show, de hecho, muchas veces hemos hecho esa parte como de sociedad y de ser el front, ¿no? O sea, no tengo ningún objeto, o lo vería mal si él diga, oye, es que yo tengo esto que se hace así, así, asado, y soy parte de la empresa de René. No tengo bronca porque vamos a sumar, no vamos a disminuir. Pero yo recuerdo, por ejemplo, que cuando decidiste venir a Mérida, por eso digo que tienen el hígado de hierro, porque toman decisiones así como, voy a hacer esto y no me importa si todo va a ir en contra, voy a vender mi auto, voy a vender mi casa y estoy yendo a hacer esto. Y ese tipo de temperamento o de personalidad se me hace que no todo el mundo la tiene, ¿no? A veces se arriesgan hasta confiar en clientes que les pueden dejar mal, ¿no? Así, hasta años, ¿no? Y sigue pasando. Y sigue pasando y va a seguir pasando. O sea, algo muy, muy fuerte que nos pasó ya en una parte de relación para hablar de esto y de ese hígado hicimos producción de esos eventos de Yanni, o sea, una cantidad impresionante, eran las Tres Reinas, Joaquín Sabina, o sea, fue una locura de eventos, ¿no? O sea, estoy hablando. Y al final sí hubo un problema ahí de pago, ¿no? Ahí sí yo tuve que tomar la responsabilidad en aquella vez de decirle, brother, quédate con esto, quédate con el otro, porque él quiso el negocio con la persona que estaba a cargo de eso, pues no me va a responder. Oye, pero ¿cómo crees? No, o sea, y preferí a él, a otra empresa de renta, Puebla. Yo fui, le di las llaves de mi coche, le dije, ¿sabes qué? Quédatelo y devuélveme nada más la diferencia. Me dijo, no, sí, vamos a hacerlo así. Y digamos, como que se saldó, pero gané 2 super partners. Y sí se necesita de repente, la necesidad tiene cara de perro, decía mi mamá. Entonces yo creo que cuando hay necesidad, sí, lo de Mérida fue un sueño
digo, porque me viste como empleado de Yamaha y de repente voy a vender mi depa. Ahora te decidiste volver empresario de un día para otro. Me voy para abrir la tienda y la academia en Mérida. Y se vendió y fue algo así como magistral porque fue así de... Le dije a Chris, si se vende el departamento en 1 mes y medio, quiere decir que se vendió en 2 semanas, ¿no? Entonces dices, ay, sí vas para Mérida, ¿no? ¿Sienten que actualmente están surgiendo artistas con nivel internacional desde Yucatán? El talento siempre ha habido acá. O sea, yo creo que Yucatán definitivamente es uno de los estados del país donde más talento hay. ¿Qué es lo que está pasando? Cuando menos desde mi punto de vista de la música popular, no tanto del jazz, ustedes son más expertos. Desde mi punto de vista de la música popular, yo creo que ahorita lo que va a ayudar cada vez más a que el talento local se expanda y llegue a otros lugares nacionales e internacionales, son otro tipo de elementos como las redes sociales, como YouTube, como las plataformas YouTube, Spotify, todo eso, y sobre todo los estudios, lo que hablábamos hace un rato, ya hay escuelas de entretenimiento, ya hay licenciaturas, ya hay cursos, entonces la gente ya se está preparando cada vez más, además de lo artístico, para intentar llegar a otros mercados cada vez más grandes, y definitivamente eso poco a poco se van a empezar a ver los resultados. René. Sí, realmente estoy convencido de esta experiencia que he tenido, de ver que hay muchísimo talento, hay mucha gente que puede y que ya sobresale y destaca, tomando esa palabra del podcast, destacar. Te mencionaba al maestro José Luis Cham y a otros, mucha gente que para mí el hecho de que ya interpreten en otros países, digo, simplemente ustedes como pareja artística, simplemente el hecho de que sus cortometrajes, la parte de premios para el sonido, cosas así de Adriana, de tu parte, o sea, ya destacan internacionalmente. Que no sea tan visual es complicado porque estamos en un área artística, muy artística. O sea, estamos haciendo cosas que son, bueno, están haciendo cosas que tienen que ver con temas muy interesantes, pero que son de arte puro, ¿no? Entonces, bueno, como dice Claudio, en la parte popular, bueno, a lo mejor sí, una agrupación local, no sé en qué momento pueda dar el salto. Te mencioné a Musiek, yo creo que puede tener, o Baxter, ellos una posibilidad en un periodo no muy largo de destacar internacionalmente porque ya están formados, ya tienen todo eso. A lo mejor es adecuar el material, el arreglo o encontrar esa formulita que la tienen grupos como Matute o La Casetera para que puedan ser esa parte de imagen, ¿no? Entonces yo sí lo considero de esa manera. Ya habías mencionado hace rato el tema de este pianista Keith Jarrett. Uh-huh. ¿Tú consideras que hay músicos de ese nivel en México? Sí. Respetando, digo, me cuesta mucho decir, ay, sí, al nivel de Keith Jarrett, pues para mí es un ícono y es alguien ya que trascendió en todas las generaciones, pero sí te puedo decir que Alex Mercado particularmente le tengo una visión. Acércate un poco el micrófono. Alex Mercado tiene una visión impresionante y hay muchos músicos pianistas, pero bueno, en este sentido te puedo decir de Jorge Pacheco, que lo pude ver y comparar con un Jesús Molina que dije, wow, qué nivel. Pero, y te mencioné de Héctor Infanzón, ¿no? Que independientemente de que, bueno, a lo mejor lo conocemos, nos llevamos con él, es un tipo a todo dar. Yo considero que él ya llegó a un nivel de trascendencia al estilo, no quiero decir al nivel, pero sí al estilo de Keith Jarrett, al tener conciertos para piano, para orquesta, esa fusión que hizo de llevar el barrio a lo clásico está impresionante, al jazz, o sea, esos toques que tiene, y esa madurez, la edad, yo creo que él sí ya está posicionado en ese podium de decir, yes, por supuesto. Digo, desgraciadamente murieron jóvenes, Enrique Neri, Eugenio Toussaint, no te sé decir. Probablemente sí estarían igual ya posicionados como don Mario Ruiz Armengol, que él sí te puedo decir que no se le ha hecho justicia a la revolución, siendo, por ejemplo, el que más material tiene escrito en composición para piano y que su material puede ser la escuela pianística más importante para entender y desarrollar los elementos del jazz de México, por ejemplo. En la cuestión de espectáculos musicales, por lo general los artistas vienen con un ingeniero de sonido
que viene de México, o si el artista es internacional, viene con un ingeniero internacional. Lo mismo veo en producciones de cine. Vienen incluso producciones mexicanas a Mérida y vienen digamos, con un equipo o extranjero o del Instituto Federal. ¿Cómo has visto esto? ¿Realmente Mérida ya tiene la gente capacitada para estar trabajando primero a nivel nacional, para no depender de esta mano de obra nacional o internacional? Sí, por ejemplo, el ejemplo más claro, un caso muy tangible de Dano Martínez, muy buen ingeniero, de los mejores ingenieros de audio del país. Y ves, pues está con Mon Laferte, está con Caifanes, o sea, está haciendo shows girando por todo el mundo ya. Orgullosamente meridano, yucateco, un gran amigo de todos nosotros. Yo he tenido la satisfacción que incluso él ha ido a operar algunos eventos para proyectos de nosotros. Y si ves que la calidad y los conocimientos y la experiencia que ha adquirido en todos esos años sí lo ponen en el lugar en donde está, ¿no? Y yo creo que sí hay una nueva ola de chavos que están saliendo ya de las escuelas que hablamos un ratito, que he mencionado mucho, ¿no? Porque es algo nuevo. O sea, en mi época, cuando yo quería estudiar algo de eso, no existía nada. En Mérida, en Yucatán, en el sureste, solo había ciencias de la comunicación y no tenía nada que ver realmente con producción ni nada. Pero ahorita ya hay tantos, y nuestra parte social, tal vez como compañía de renta, es darle trabajo a los chavos que están saliendo ya de esas carreras, de esas escuelas. Y así tenemos ya a muchas personas en el equipo, a muchos chavitos, a chavos, digo, no son chavitos de 16 años, 18, son muchachos ya de 20, 22, 23, 24 que están saliendo de estudiar y vienen muy bien preparados, que les falta experiencia, que les falta foguearse, y nosotros en nuestra parte social les damos oportunidades laborales y también los vamos enfocando y encarrilando pues, para su crecimiento, porque también ellos ya aportan a nuestros proyectos que producimos desde acá. Entonces, sí va a haber, cada vez hay más técnicos, ingenieros de audio, de luces no tanto, porque en la iluminación, allá sí estamos un poquito más atrasados. Acá en Yucatán, hasta la fecha, no hay, pero pronto lo va a haber. Alguna escuela ya especializada en capacitación para shows, ¿no? Para ingenieros o técnicos. Entonces, cuando menos en el audio, sí tenemos mucho potencial. Y te decía el ejemplo de Dano. Y también nos ha tocado ver producciones internacionales donde la operan ingenieros nacionales. O sea, no necesariamente al ser internacional tiene que venir todo el crew de allá, ¿no? Hemos visto ingenieros conocidos de Ciudad de México que están trabajando ya con artistas, con Maluma, con Ricky Martin, ingenieros nacionales. Entonces, yo creo que los yucatecos, los ingenieros yucatecos, los que se preparan mejor y los que ya empiecen a foguearse, tienen todo el potencial para estar a ese nivel. En ese sentido, ¿qué falta en Yucatán y en Mérida para mejorar esto? Pues bueno, las escuelas son nuevas, o sea, son relativamente nuevas y también están un poquito a prueba y error. O sea, los programas académicos de esas escuelas, no, o sea, me ha tocado revisar algunos, me han invitado a dar cursos, o sea, más bien pláticas en algunas escuelas y como que investigando, ves que están todavía en proceso de tener tal vez programas académicos ya avalados internacionalmente, por ejemplo en audio por AES o por instancias internacionales. Pero eso yo creo que es una transición, o más bien es un proceso, una evolución del no haber nada de eso hace unos años, al ya actualmente haber 2, 3 o 4 o más, no sé, oportunidades o lugares donde estudiar, pues poco a poco sí se va a lograr profesionalizar mucho más y por ende pues tener la gente ya egresada con mayor nivel. No, una de nuestras misiones y de nuestros proyectos igual a corto o mediano plazo es desarrollar ya un instituto, una academia de técnicos, o sea, de técnicos para eventos en vivo. No tanto de teoría, no tanto de sentarte a la escuela a escuchar, pero por maestros que dan clases que jamás en su vida han estado en un evento trabajando. Entonces, eso tampoco aporta mucho a los estudiantes. Por eso digo que están en una transición, en una evolución, y yo creo que nosotros también tenemos esa obligación de aportar también a las nuevas generaciones un poco de nuestra experiencia, y por eso tenemos entre uno de los proyectos muy pronto de desarrollar esta parte educativa especializada en técnicos para eventos en vivo. Digo, es un sueño que tenemos, que estamos, ya tiene rato que me hizo favor de invitarme a participar y visualizarlo. Es algo muy complejo porque la practicidad es una
es un elemento, yo creo que primordial, pero por el otro lado, como que yo soy muy académico, entonces la parte de todo lo que sería el cuerpo estructural de esto es básico también, porque es muy importante tener ciertas bases, pero si la práctica y la experiencia de la gente, el problema es que la gente que ejecuta, por ejemplo, ya sea Rudy, Dan o lo que sea, no son maestros y están tan acostumbrados a ejecutar todo tan rápido que les es muy complicado explicar. Entonces, yo creo que a tu pregunta sí va a haber, ya sea que la podamos lograr y la tengamos nosotros, y si no, próximamente va a haber. ¿Por qué? Porque tenemos la demanda en la Riviera Maya. No estoy hablando de Mérida nada más, que ya hay una demanda, pero por cuestiones logísticas, el artista de México de otro lado va a venir con su crew por seguridad, porque ya lo traen amarrado, todo eso. O sea, no se va a arriesgar a llegar a venir con un ingeniero, a menos de que se te esté muriendo el ingeniero y ya tengas que mover a alguien acá. Pero fuera de eso, yo creo que ya tenemos una demanda muy grande en shows que o sea, muchos ni los conocemos. Yo, por la parte de ser proveedor de barco y de eso, visito a las empresas de renta como la de Claudio, Inspire o Encore o Mill James, y su nicho de mercado es tan gigantesco, ya no es un nicho, más bien es un mercado muy grande de bodas, por ejemplo, hindús, donde traen artistas de todo tipo, donde ahí sí se necesita forzosamente estar dotando de esta mano de obra. Entonces, independientemente que aquí también se necesita mucho, o sea, para empresas como Total Show, y en general para elevar la calidad de los eventos. Eso es muy importante. Y una cosa muy importante también, o sea, una parte es que las nuevas generaciones salgan con los conocimientos, lo pongan en práctica, empiecen a trabajar, y otra cosa es ya ser parte de un show, porque podrás tener los conocimientos, podrás ya tener la práctica, pero para estar en un show ya a nivel profesional, el ingeniero es un músico más, es una persona que está en los ensayos, es una persona que tiene que conocer el repertorio, tiene que conocer la dinámica de la banda, tiene que conocer casi personalmente cada músico, cómo ejecuta, porque al final el trabajo que va a realizar es la suma de todo, del trabajo de todos los demás, o sea, el resultado más bien del trabajo del ingeniero. Entonces, para que un ingeniero pueda estar ya en un show, en un espectáculo de gran nivel nacional o internacional, al final es alguien que tiene que estar adentro por un buen tiempo, tiene que ser alguien que participe en el proyecto desde que están empezando los ensayos, por ejemplo, ¿no? Muy cierto, y acabas de tocar el punto que creo que es la síntesis de lo que estamos hablando, ¿no? Creo que la cuestión del criterio de las personas que están a cargo de las instituciones es algo que tendría que afinarse. Yo estoy muy agradecido con René porque un tiempo estuvo a cargo de la UADY y fue la única vez en la vida que yo tuve la oportunidad de poder hacer un proyecto con la orquesta de cámara de la UADY. Nunca más volvió a pasar eso. Fue una oportunidad de verdad que envidiable, ¿no? O sea, muchos amigos ya quisieran haber tenido esa oportunidad. Y ese tipo de apoyo, ese tipo de criterio, ese tipo de visión, no la tiene mucha gente que está a cargo de las instituciones en el país. Creo que sería una de las cosas que yo trataría de pulir. Una última pregunta. Al día de hoy, ¿ustedes sienten que están viviendo lo que imaginaban cuando empezaron en este negocio musical? Bueno, te voy a ser muy sincero. Yo no. Yo no imaginaba realmente estar donde estoy hoy. Supero las expectativas. O sea, ni en mis sueños más lejanos y más guajiros me imaginaba poder estar en esta posición con el crecimiento que hemos tenido en la empresa. O sea, cuando yo pensaba en crecer, yo veía así como que, o sea, más o menos aquí, y realmente la vida, el destino nos ha puesto 10,000 años luz más adelante de lo que yo quería, donde yo pensaba que iba a llegar. Y eso más, de la verdad, no hay más que agradecimientos. O sea, gracias a Dios, gracias al destino, gracias a mi familia que ha sido parte de eso. Entonces, definitivamente yo estoy completamente arriba de las expectativas que en un principio tuve con todo eso. Y la verdad, espero que al final todo eso pueda seguir. Vienen años muy difíciles, estamos en momentos un poco difíciles en todos los sectores, ¿no? Pero pues bueno, no quitamos el dedo del renglón, tratamos también de hacer pues hasta lo imposible para sumar nuevas generaciones, para poder ir también trascendiendo un poquito, no solo en la música, sino también en la parte de esta técnica, ¿no?
De acuerdo. No, fíjate que no. No, yo creo que de mis sueños de niño, de joven, cosas así, para nada. Me visualicé, creo que lo único que sí visualicé fue algo que vas a decir, no, pero ¿cómo no tiene que ver con la carrera? ¿Era casarme y tener una familia? Sí. Ujú. O sea, eso sí, yo sí era como la novia que quería salir de blanco. Yo en mi caso quería salir con mi trajecito y casarme. Sí eso fue una ilusión muy grande que tuve y la estoy cumpliendo ahorita con mi matrimonio. Ya 20 años vamos a cumplir. Pero te puedo decir que a nivel profesional sí ha superado muchas expectativas, pero también siento que hay mucho por hacer, pero a lo mejor ya es como una dinámica que tenemos de querer hacer más cosas nosotros, de querer abordar más temas como esta parte de entrar a lo visual, a lo del mapping, cosas así que abrió totalmente. Digo, lo divertido para mí es hacer la música de eso, pero el aprender a hacer guiones con la gente de Lina, trabajar con ellos, o como la experiencia de Wadi, ¿no? Son cosas maravillosas que sí, que a lo mejor nunca pude imaginar. El momento que estamos viviendo yo creo que es muy importante y yo creo que lo que nos quede por realizar de aquí a lo que tengamos esta oportunidad, pues hay que desarrollar cada vez más, hacer sinergias, hacer sociedades, crecer, darle más cosas a la gente y mientras más cosas hagamos, vamos a poder aportarle más a la sociedad. Yo creo que lo que hacemos es darle alegría en muchas cosas y darle un momento a la gente. Muy bien, pues les agradezco muchísimo por haber estado aquí hoy en este programa. Me gustaría saber cuáles son sus redes sociales para poder seguirlos y compartirlas. Claudio. Bueno, yo estoy como Claudio Pastos Pereira. No soy tan de redes sociales, pero sí tengo. Y pues con mucho gusto estoy a la orden y a disposición de quien quiera. Estamos allá para comentar y para contestar cualquier duda. ¿Y tu empresa? La empresa es Total Show Pro. Allá sí tenemos una página web, estamos en Facebook, Instagram. Yo creo que algo que para nosotros ahorita va a ser de mucho crecimiento y también lo voy a comentar, sigan a Musiek. Allá Musiek Grand Band. Allá sí tenemos más activos porque pues, es el espectáculo, es el show y todo esto. Entonces, quienes quieran conocer un poquito más del proyecto pueden entrar y ver pues, un poco el reflejo de lo que hemos hablado hoy, ¿no? De parte del trabajo, de la experiencia, de cómo logramos que sucedan las cosas. Allá estamos. Gracias. En Instagram es @renecitommc de Music Center de muchos años y René Monterrosa en Face y X y todo eso. Ahí estoy como René Monterrosa. En LinkedIn, que es una que estoy muy activo. En LinkedIn estoy muy, muy activo. De hecho, publico mucho en LinkedIn. Muchos que me encargan cosas para las marcas, ya sea para Barco, para Panasonic, para JBL, incluso acabamos de hacer algo. Y publico cosas, por ejemplo, sobre la música, sobre lo que platicamos hoy, interesantes. ¿Cuál es la dirección de LinkedIn? En LinkedIn es mi nombre, René Monterrosa, en LinkedIn. Me buscan así como usuario y ahí están toda la base de contacto. No tengo la parte ahí musical, pero sí. Y yaceando, ahorita en Spotify, en todas las plataformas, yaceando, René Monterrosa, sin acento el René. Y ya, porque no lo permitía mucho en inglés, fíjate. Por eso tuvimos que ir, ni modo. Perfecto, pues muchas gracias por acompañarnos. Se les quiere mucho. Igualmente. Un placer tenernos aquí. Nos vemos en el próximo Jam.